vimos que Dios nos decía, yo estoy presente. Amén. Vimos que Dios nos decía, ¿sí?, que Él nos cuida, que somos importantes para Él. Y también estuvimos viendo de que Dios nos estaba diciendo también que Él nos sustentaba, ¿sí?, que la providencia, el cuidado de Dios, está sobre cada uno de sus hijos. Que no solamente Él nos escogió y preparó nuestra vida desde antes de la fundación del mundo, sino también que Él nos sustenta, que Él mantiene, que Él está cuidando de nuestras vidas. Pero a veces nos surgen preguntas, ¿sí? Como por ejemplo, ¿Dios podrá con esto? ¿Dios podrá ayudarme cuando se levante la cuarentena? ¿Dios podrá ayudarme con todas estas consecuencias que hay? ¿Dios podrá ayudarme si me llegaría a contagiar de este virus que está acá dando vuelta? ¿Dios tendrá poder para solucionar este problema que tengo? ¿Se acuerdan cuando comenzamos todo este tema de que Dios nos responde a nuestros temores? Habíamos leído, y los invito a buscarlos, si no yo se los voy a leer, el Salmo, Isaías 41. Isaías 41, versículo 10, hasta el versículo 13. Y fíjense qué pasaje que tendríamos que tenerlo siempre presente en este tiempo que a veces se disparan miedos, temores ante la circunstancia que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios. Dios nos está recordando, Isaías 41:10, no tengas miedo, yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano de victoria. ¿Sí? La diestra de Él, la diestra de su justicia. Todos los que te odian quedarán avergonzados y humillados. Los que luchan contra ti quedarán completamente exterminados. Buscarás a tus enemigos y no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como si no existieran. Porque yo, dice el Señor, tu Dios, yo te he tomado de la mano. Yo te digo, no tengas miedo, yo te ayudo. Amén. El Señor está con nosotros, pero ¿qué pasa? A veces nos olvidamos de lo que Dios hizo en nuestra vida. A veces nos olvidamos de que Dios tiene poder. Y a veces este olvido nos hace tener miedo. Porque si nos olvidamos de lo que Dios hizo en nuestra vida y cómo Dios obró en nuestra vida, y nos olvidamos de que Dios tiene todo el poder, ahí a veces nos viene la duda y nos preguntamos, ¿podrá Dios con esto? ¿Podrá Dios ayudarme en esta circunstancia? ¿Podrá Dios tener poder para? Y ahí los puntitos suspensivos. Miren, después leanlo con detenimiento, pero vamos a recordar la historia de David que está en 1 Samuel capítulo 17. En 1 Samuel capítulo 17, ¿sí?, vamos a ponernos en contexto porque no vamos a leer todo el capítulo. Tenemos un pueblo que se olvidó de lo que Dios había hecho. Tenemos un pueblo que se olvidó de que Dios tenía poder. ¿Se acuerdan del capítulo 17 de 1 Samuel? Tenemos a este jovencito, ¿sí?, que va a visitar a sus hermanos por encargo de su papá para llevarle alimento porque estaban en el frente de batalla, en el ejército del pueblo de Israel. Y este jovencito era David. Y David deja sus ovejas al cuidado de otro pastor y va a llevarle este alimento a sus hermanos que se encontraban en el frente de batalla porque estaba enfrentado el pueblo de Israel con los filisteos. ¿Sí? Pero resulta que en el ejército de los filisteos había un muchachito que tenía una altura bastante importante, ¿sí?,
que se llamaba Goliat, que era un gigante, y que salía todos los días a desafiar al pueblo de Israel. Y decía que, bueno, el que pelea conmigo, que ustedes envíen uno, peleamos yo con el que ustedes envían, el que gana, gana el ejército. Fíjense lo que dice el versículo 11 del capítulo 17 de 1 Samuel. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Al oír los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. ¿Por qué se llenaron de miedo los israelitas? ¿Por qué se llenaron de miedo el rey Saúl? ¿En qué momento? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿En qué momento? Cuando oyeron las palabras, perdieron el ánimo. Y a veces nos pasa a nosotros que escuchamos muchas cosas que nos desaniman. A veces llenamos nuestra mente con cosas que constantemente nos están desanimando y nos apartan la vista de lo que Dios dice. Me llama la atención esto, yo lo marqué en mi Biblia, al oír. Y muchas veces, no quiere decir que no nos tenemos que informar, pero muchas veces nos aceleramos y recargamos nuestra mente de demasiadas opiniones, demasiada información, y no vamos realmente a la fuente que tendríamos que recurrir, que es lo que Dios dice, que es la palabra de Dios. Dice que ellos perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Quedaron paralizados. No sabían qué hacer. Se habían olvidado, pero si nosotros unos días antes, unos meses antes, el pueblo de Israel peleó, ¿sí? Es más, peleó con los mismos filisteos, ¿sí? Y vencieron. Unos días antes habían peleado con los amonitas y habían vencido también. Y qué rápido que se olvidaron de que Dios tenía todo poder y los estaba acompañando. Y a veces nos pasa a nosotros igual. Nos está pasando a nosotros igual. ¿Sí? ¿Qué nos pasa? Que escuchamos, ¿sí? Y nos viene el desánimo, nos viene el temor y no sabemos qué hacer, y eso nos paraliza. Ellos, en vez de mirar al Señor y oír lo que Dios decía, estaban oyendo lo que Goliat decía. ¿Sí? Fíjense en lo que dice el versículo 16. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. ¿Sí? 40 días. Dicho sea de paso, el número 40 muchas veces en la Biblia, ¿sí? Es símbolo o señal de prueba, ¿sí? O de lugar de aprendizaje. Pero la cuestión es que este gigante salía todas las mañanas, a la mañana y a la tarde. Quiere decir que cada vez que salía, el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Se desanimaba y tenía miedo. Se había olvidado de la grandeza de Dios. Se había olvidado de cómo Dios los había ayudado. ¿Sí? Llega este muchachito a darle los alimentos, se lo deja a alguien, va a visitar a los hermanos al frente de batalla. Cuando llega al frente de batalla, David, siendo un muchachito, se entera de lo que había pasado y se pone como voluntario. Versículo 32 dice: entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. Qué diferente, ¿no es cierto? Qué diferente si comparamos el versículo 11 con esta declaración del versículo 32 de David. El pueblo oía y se desanimaba y tenía temor, miedo. Y David escuchó y por el otro lado dijo: no, yo voy a ir. Yo voy a ir.
¿En qué se estaba basando David? Si seguimos el relato bíblico, llegamos al versículo 37. En el versículo 37 dice David: el Señor me ha librado de la garra del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Es decir, el pueblo de Israel se había olvidado que unos meses antes habían triunfado ante los amorreos, ante los mismos filisteos, se habían olvidado de todo eso. Y tuvieron miedo. Pero David se apoyó en lo que Dios había hecho en su vida. No se había olvidado de eso, y ahí se afirmó. Dice: si Dios me libró, cuando cuido las ovejas me libró del león, me libró del oso, ¿cómo no me va a librar de este filisteo? De este que está en contra del pueblo de Dios. Tengamos cuidado cuando nos olvidamos de lo que Dios hizo y del poder que Dios tiene. Porque ahí es donde penetra la duda. ¿Sí? Sigue el relato bíblico, que lo conocemos seguramente la historia, y se enfrenta, ¿no es cierto?, a David con unas piedritas que tenía, ¿sí?, y su onda, una sola piedrita usa, y con esa, lanzando la piedrita, le pega al filisteo, el filisteo cae, ¿sí?, y con su misma espada termina de matar la espada del filisteo termina de matarlo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que, cuando el filisteo y Goliat le dice: pero ¿qué soy yo? ¿Un perro que viene con un palo para correrme? ¿Sí? David, ¿qué le contesta? Versículo 45. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Hay una canción que cantábamos en el Super Sábado que decía esto, ¿no es cierto? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo voy contra ti, dice David, en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos. Y es la certeza que tenía David. Y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daremos a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Amén. Y esto me deja mucho para aprender, mucho para reflexionar. En primer lugar, empezamos por debajo de lo que dijo David, por lo último. David no buscaba su gloria. David, ¿qué quería? La gloria de Dios. Que en todo el mundo, en ese momento conocido, se den cuenta de que hay un solo Dios, el Dios del pueblo de Israel. Amén. Él no buscaba su gloria, buscaba la gloria de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida? Que en nuestra vida, en todos nuestros actos, y aún en las circunstancias que Dios tiene que obrar con poder, la gloria la reciba Él. Amén. Pero él estaba confiando en el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, dice la versión 60, ¿no es cierto? El Dios de Israel. Eso es lo que tenemos que recordar. Tenemos que recordar que Dios tiene todo poder. Ahí es donde, fíjense, David, ¿en qué se afirmó? Se afirmó en dos cosas. En que si Dios había actuado cubriéndolo y protegiéndolo con el león y el oso, y que si Dios era el Dios Todopoderoso, le iba a dar la victoria. Y eso es lo que tenemos que recordar en este tiempo. Ante el miedo, ante la duda, Dios nos está diciendo: yo tengo poder. Así como yo actué en el pasado, tengo poder para actuar ahora. Así como actué en tu vida, en determinadas circunstancias, tengo poder para actuar ahora. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿sí? Y quiero darte 3 por qué. En primer lugar, porque Dios no te falla. Acordate, Dios no te falla, Dios no falla. No le falló a David, y ahí es donde David se afirmó: si me ayudo con el león y él me va a ayudar ahora. Dios no falla. Puede tardar,
Sí. ¿Puede costar la espera? Sí. ¿El Señor va a ir trabajando en nuestro carácter en la espera? Sí, porque para eso es la espera. Pero Dios no te falla, recordalo. Dios no te falla. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo. No es algo que va a venir, ya nos bendijo. ¿Con qué? Con toda clase de bendiciones. Toda clase. Él tiene toda la fuerza, toda la sabiduría, Él tiene el plan, Él tiene el propósito. Todos los recursos son de Él. Amén. Por eso la palabra nos exhorta a fijar, ¿sí?, nuestra vida y apoyarnos en Él. Y reconocerlo en todos nuestros caminos. ¿Por qué? Porque Él no falla. Él siempre está. Ahora, a veces nos viene la duda, por eso es que tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la verdad penetre en nosotros y recordar que Él no falla, que Él siempre está. ¿Sí? Aunque no entendamos, como dije antes, aunque tengamos que esperar. ¿Sí? El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y si Dios está fijando sobre los ojos, sus ojos están sobre nosotros. ¿Va a fallar? ¿Va a ser algo incompleto? No. Sus ojos nos están mirando. ¿Sí? El Salmo 57, versículo 1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. ¿Sí? Y más adelante dice el versículo 2, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece, dice el salmista. ¿Sí? Al Dios que no falla, al Dios que está. Dios no nos falla. Dios también jamás nos abandona. Era la certeza que tenía David, que Dios no lo iba a abandonar. Así como no lo abandonó cuidando las ovejas de su padre, así tampoco lo iba a abandonar ahora. Iba a estar con él en todo momento. Y a veces creemos que Dios actuó con nosotros en el pasado nada más, ¿no es cierto? Y que ahora es como que no. O creemos que Dios es fiel solamente en esas circunstancias, en otras circunstancias no, es como que ahí nos dejó. Y Dios no abandona, no nos abandona, no abandona a sus hijos. Isaías 64:4 dice, jamás se ha escuchado ni se ha visto que haya otro Dios fuera de ti que haga tales cosas en favor de los que confían en ti. Amén. No se escuchó otro Dios que haga tales cosas, que haga maravillosas cosas, que esté a favor de los que confían en Él. Por eso tenemos que confiar en el Señor, como hizo David. ¿Sí? Él no nos falla, Él no nos abandona. ¿Por qué también? Porque es el Señor Todopoderoso. Es el Señor de los ejércitos. El que tiene todo bajo control, el que no puede decir esto no lo hago. ¿Sí? Lo declara Jeremías en el Antiguo Testamento y se lo declara el ángel a María. Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Por lo tanto, en esos momentos que nos viene el temor, pero Dios puede, tiene poder. Sí, Dios nos responde y nos dice, yo tengo el poder. Yo soy el mismo. Yo así como actué, antes puedo actuar ahora en tu vida. Yo tengo todo el poder. ¿Por qué? Porque ese momento de duda, de temor, va a venir. El tema es reconocerlo.
reconocerlo, poder identificarlo, ¿sí? Y poder descansar en lo que el Señor dice, en su palabra. Fíjense que sigue 1 Samuel 17, ¿sí? Y dice, después leanlo tranquilo, pero leanlo todo el capítulo, es largo pero es una historia, ¿no es cierto? Que el pueblo filisteo huye y el pueblo de Israel lo sigue, lo sigue, y es una victoria pero espectacular, y se cumple la finalidad por la cual David salió a enfrentar a Goliat. ¿Cuál era la finalidad? Que en todo el mundo, en ese momento conocido, se sepa que solamente hay un Dios, y ese es el Dios de Israel. Amén. Sí. Así que, hermanos, cuando tenemos alguna circunstancia de temor basados especialmente en que dudamos del poder de Dios, ¿sí? Porque a veces el temor nos viene cuando nos olvidamos que Dios puede hacerlo. Es decir, se nos prende, ¿vieron? ¿Dios podrá? En esos momentos, recordemos que el Señor nos está diciendo, yo tengo poder. Yo puedo hacerlo. Confía en mí. Busca mi gloria. ¿Sí? Y acordate de que no tenemos que hacer lo que hacía Saúl y el pueblo de Israel. Escuchar demasiado al enemigo. Porque cuando Saúl y el pueblo escuchaban al enemigo, se les venía el ánimo abajo y tenían temor. Nosotros tenemos que escuchar al Señor. Ahí está nuestra fortaleza. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. ¿Estás en este momento pensando? ¿O te vino de estos días el pensamiento, Dios podrá? Dios te está diciendo hoy, yo tengo poder. Yo así como actué en el pasado, puedo actuar ahora en el futuro. Puedo actuar en el presente. Tenés que pensar, porque la batalla está en la mente, la tenés que ganar. Si oís mucho a Satanás, te vas a desanimar, te va a venir temor. Tenés que recordar en tu mente, como recordó David. David recordó cuando Dios le había dado la victoria ante el oso y el león. Vos recordá cuando Dios te dio alguna victoria, cuando Dios mostró su poder en tu vida. Porque de la misma manera, Dios sigue teniendo todo el poder. Él sigue siendo el Dios de los ejércitos, el que no te falla, el que no te abandona. Señor, te queremos dar las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vos sos fiel hacia nuestras vidas. Y así como actuaste en el pasado con poder, actuaste en nuestras vidas, vas a seguir actuando en el presente y en el futuro. Padre, gracias porque vos no fallás. Gracias porque vos no abandonás a tus hijos. Y gracias, Padre, porque vos sos el Dios Todopoderoso, el Señor de todos los ejércitos. Padre, gracias porque vos luchás en nuestro lugar. Señor, ayúdanos a no escuchar lo que el enemigo nos quiera vender, nos quiera que creamos. Todo lo contrario, Señor, afirmarnos en tu persona, en tus promesas, en tu palabra, en tu Espíritu Santo que habita en nuestras vidas. Padre, realmente ayúdanos para que cuando venga el temor,
recordemos lo que vos nos decís. Yo tengo todo poder. Yo puedo obrar. Señor, gracias. Y Padre, sosténenos con tu Espíritu Santo. Que ahora, en todo este día, podamos realmente vivir para tu gloria y para tu honra. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús.